Estos de aquí son los AirPods Max, los últimos auriculares que ha sacado Apple al mercado y que están generando muchísima controversia, sobre todo por el elevado precio que tienen de 629 euros. Y yo en este vídeo lo que quiero hacer es contarte los fallos que he tenido, contarte lo que no me gusta y contarte las cosas que me han encantado de estos AirPods Max y por los que ya te anticipo que sí, los recomiendo y sí, me encantan. Lo primero, hablemos de los fallos de estos AirPods Max. Gracias al compi Iquique me escribió por Twitter comunicándome que él tenía ciertos fallos como desconexiones, fallos en iMessage, etc. y yo me dispuse a probarlo. Previo a actualizar estos AirPods Max a la última actualización que salió la semana pasada, tuve un pequeño problema de conexión puntual una vez con Spotify que no me funcionaba bien y tuve que resetear los AirPods Max y volver a enlazarlos con mi iPad en este caso. Eso fue un fallo puntual que sufrí. Lo que sí que pasaba de forma constante es que si intentas mandar una nota de voz o un mensaje de voz, mejor dicho, con la aplicación de iMessage, que yo lo utilizo muchísimo en mi día a día, se desconecta primero un auricular, luego el otro y luego se desconectan por completo estos AirPods Max. Y bien, tras la actualización de software y tras haberlos estado probando más de un día durante más de 8 horas seguidas, como te pude contar en mis redes sociales, por cierto, aprovecho para dejarte por aquí el cartelito para que puedas ir a seguirme, tras esas largas horas de uso, no he experimentado absolutamente ningún problema de conexión, fallo, ruidos extraños, nada de nada. Lo que sí es cierto que Apple todavía no ha corregido y sigo sufriendo es que si intento mandar una nota de voz con iMessage, primero se desconecta, como te decía, un auricular, luego el otro y luego se desconectan por completo. Te muestro en pantalla un vídeo que demuestra este fallo y que, bueno, se trata de un fallo que bajo mi humilde opinión no es un fallo grave, pero sí que creo que deben de corregirlo con bastante celeridad. Yo espero que en la próxima actualización de software de estos auriculares se produzca la corrección de ese error, o quizá también en una posible actualización de iPadOS o iOS. Y una vez aclarado eso, quiero hablarte de qué es lo que no me gusta de estos AirPods Max. Bajo mi humilde opinión, solamente he encontrado dos cosas que no me gustan. Bueno, una tercera que puede ser un inconveniente para muchos usuarios. Ahora te voy a contar. Bien, ¿qué dos cosas no me gustan? En primer lugar, no me gusta ni lo más mínimo la funda. Es horrible. Literalmente es horrible. Es decir, ¿qué experiencia tan premium puedes tener con estos auriculares cuando luego te encuentras una funda tan horripilante? Y no es que sea horripilante por el diseño sin más, sino es que además deja sin proteger una gran parte de los auriculares. Y eso es algo que a mí no me ha gustado ni lo más mínimo. De hecho, si vas a viajar, por ejemplo, si los metes en una maleta, como me ha pasado, te los dejas totalmente libres de, bueno, pues que puedan sufrir algún roce con una cremallera, engancharse, romperse, ensuciarse, doblarse, etc. Y eso es algo que a mí no me ha gustado ni lo más mínimo. La segunda cosa que no me ha gustado nada es el método de carga por conexión Lightning. A ver, aquí sé que estoy siendo un poco quisquilloso, no sé si está bien dicho, pero ¿por qué te cuento esto? Porque al final yo, mira, con el iPhone tengo el conector MagSafe, que además estoy esperando mi base de carga con MagSafe. Con el iPad Pro tengo el conector USB-C. Con el MacBook Pro tengo también el conector USB-C. Y al final, ¿eso qué me implica? Pues tener un único cargador, bueno, dos si cuentas el del iPhone, para poder cargar mis dispositivos. Y ahora, al introducir estos auriculares, me he visto obligado y me he visto forzado a introducir un tercer cable para poder cargarlos, y eso es algo pues que bueno, me resulta un poquito inconveniente.
El tercer aspecto que te comentaba que tienes que saber y que según qué uso le vayas a dar es que no viene con el cable que te da la conectividad entre jack y entre Lightning, es decir, entre analógico y digital. Y eso es algo que según qué usuario seas vas a poder echar en falta. Por ejemplo, me comentaba mi buen amigo Javi del Mac de Javi que él, para poder grabar su podcast, obviamente necesita escuchar su voz conectando los auriculares al micrófono. Pues con estos, obviamente, si lo quiere hacer, tiene que irse a gastarse todavía más dinero a comprarse el cable. Y eso es algo que, bajo mi humilde opinión, pues teniendo unos auriculares de 629 euros, creo que no les costaba nada incluir el cable dentro de la caja, al menos en esta primera versión. Y bien, hablemos de lo bueno, de lo que me ha encantado. ¿Y sabes qué me ha encantado por encima de cualquier cosa? La experiencia premium de los materiales que te permiten tener una experiencia absolutamente premium con estos auriculares. Mira, los he llevado puestos de verdad durante horas y horas. Y es verdad que sí que me ha generado un poquito de condensación, como puedes estar viendo en pantalla en la imagen. Pero ha sido muy poquito y tras más de 8 horas de uso continuado, sin quitármelos para absolutamente nada. Pero más allá de eso, la comodidad es absolutamente brutal. Y es que esta diadema con esa malla hace que, incluso pesando más que muchos otros auriculares de la competencia, sean mucho, pero que muchísimo más cómodos que cualquier otros auriculares que al menos yo haya podido probar. Los controles también son verdaderamente fáciles, sencillos de utilizar y pero que muy cómodos con un solo dedo, ya que, por ejemplo, la corona es bastante grande y eso hace que también, como te digo, sea muy fácil y muy cómodo de utilizar. La almohadilla tiene también muchísima o una gran parte de la culpa de que la experiencia en cuanto a la comodidad sea tan premium, y es que la viscoelástica de la que están fabricados permiten no solamente un buen nivel de transpiración, sino que además una adaptación total a tu oreja y a tu cabeza, y eso hace que, como te digo, tengas una experiencia muy cómoda en el uso de estos AirPods Max. Pero hay un segundo aspecto que es fundamental hablar de él, porque es que es verdaderamente increíble y que a mí todavía me tiene sorprendido después de tanto tiempo usándolos, y eso es la cancelación de ruido. Bien, yo no soy experto para valorar cuál es la mejor cancelación de ruido que hay en el mercado. Sí que he probado varias y te he de decir que, por ejemplo, con los Sony no encuentro una diferencia muy grande. Quizás sea más bien una diferencia que yo pueda apreciar un poquito psicológicamente, pero sí que es verdad que tienes una cancelación de ruido brutal. Es decir, es que te los pones y de repente dejas de escucharlo absolutamente todo. Es que te cuesta, incluso sin música, escucharte a ti mismo. Obviamente, sin música te llegas a escuchar. Yo hay ratos que los que estoy incluso teletrabajando en casa, me los pongo sin ponerme música, porque según qué trabajo estoy haciendo, la música me desconcentra, pero me ayudan a aislarme, por ejemplo, si está mi pareja teletrabajando al lado. De verdad que dejo absolutamente por completo de escucharla y puedo centrarme en lo que estoy haciendo sin siquiera tener la música puesta. Y si hablamos de la música, también te repito lo mismo. Es increíble la calidad de sonido de estos AirPods Max. No soy experto en música, no soy experto en sonido y por tanto técnicamente no te puedo dar un argumento o un criterio válido de comparación con otros auriculares del mercado. Lo que sí que te puedo decir, como un usuario que los utiliza pero que muy mucho, es que el sonido es pero que muy brutal. Tiene unos bajos muy buenos y los sonidos están perfectamente separados. No llegas a tener un sonido, creo que se dice plano, y la verdad es que la experiencia es muy buena, porque, como te digo, están pero que muy bien separados los distintos sonidos.
¿Qué hay de la batería? También es una experiencia muy buena. En la batería hay dos aspectos que quiero comentarte, y es que a mí me están durando aproximadamente, con cancelación de ruido, unas 15-20 horas de uso. No he conseguido encontrar un patrón que me sirva para poder darte un argumento o poder darte un dato técnico. Lo que sí que te puedo decir es que, bueno, pues te duran prácticamente, según lo que los utilices, en torno a la semana, más o menos, dependiendo. Eso sí, por ejemplo, llevo 2 días utilizándolos sin parar y uno de ellos más de 8 horas, y actualmente tienen un 35% de batería, me parece que tenían cuando los he cogido, cuando realmente estaban al 100%. Entonces, bueno, pues júzgalo tú mismo. La verdad es que a mí me parece algo más que suficiente para el uso que le das a estos auriculares, ya que te puedes permitir salir de casa de viaje, por ejemplo, el fin de semana, y utilizarlos perfectamente sin ningún tipo de problema. Y otro aspecto que era polémica y tienes que saber de la batería es que para que entren en ese modo de ahorro de batería, ya que nunca se apagan, tienen que estar en la fundita original. Bien, aquí había polémica porque se supone que ciertos usuarios estaban experimentando cómo, teniéndolos así como están ahora mismo, es decir, dentro de la carcasa de la funda, se descargaban de batería. Pues lo que he hecho yo ha sido hacer la prueba. Cierto es que yo he hecho la prueba después de la actualización de software, ¿Qué es lo que he hecho? Es dejarlos 24 horas sin tocarlos y comprobar cuánta batería quedaba tras transcurrir esas 24 horas. Y la prueba ha resultado bastante bien, bajo mi juicio. Cuando los puse en la funda tenían un 99% de batería. 24 horas después los saqué de la funda, comprobé la batería y tenían un 92% de batería. Lo que me implica que en 24 horas han perdido un 7% de batería. Yo creo que es algo no significativo, que no te va a afectar en tu día a día y que te van a permitir utilizarlo sin ningún tipo de problema y sin tener que estar pendiente también de ese aspecto. Y como te decía al principio del vídeo, obviamente son unos auriculares premium, son unos auriculares que te permiten una experiencia premium, son unos auriculares que tienen un precio premium, elevado, sí, 629 euros, pero son unos auriculares que bajo mi punto de vista valen la pena. Ojo, porque valen la pena dependiendo cuál sea tu ecosistema, cuál sea el presupuesto que manejes y sobre todo qué tipo de comparativa quieras hacer, porque obviamente hay auriculares que te ofrecen una misma o similar calidad de sonido y una misma o similar calidad de cancelación de ruido, como por ejemplo los Sony, pero bajo mi punto de vista, bajo mi humilde opinión de sí, fanboy, soy un poco fanboy, ya lo sabéis, es que la experiencia premium de los materiales, del uso, del cansancio de ese uso, al final hacen que sí, siendo un poco capricho, porque lo son, pero valgan la pena. Y espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y por supuesto activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao!